A veces se nos pueden presentar dudas acerca de ciertas cuestiones espirituales y para resolverlas es bueno acudir a la mejor fuente de información posible. En este caso, la palabra de Dios es la mejor fuente. Por esta razón, vamos a reflexionar sobre este tema tan importante desde el punto de vista bíblico y no humano. Vamos a ver qué dice Dios en su palabra acerca del alma. ¿Es el alma inmortal? Para comenzar, lo haremos con la pregunta que nos plantea el libro de Job en el capítulo 14, versículo 14. Si el hombre muere, ¿acaso volverá a vivir? Pero antes de comenzar, permitidme definir el concepto de hombre. ¿Qué es el hombre? Según el diccionario, el hombre es un ser racional. Pero, ¿qué es el hombre según la Biblia? El hombre, según la Biblia, la palabra de Dios, es un alma viviente, como nos manifiesta en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Pero también hemos podido ver que nos dice que el hombre fue formado por Dios con dos elementos. Y esos dos elementos fueron el polvo de la tierra y el soplo de la vida. Debían ir los dos juntos para que dieran como resultado el alma viviente, que el alma es la persona en sí, el ser viviente. Y ahora sí, retomamos la pregunta que nos planteaba el libro de Job en el capítulo 14, versículo 14. Si el hombre muere, ¿acaso volverá a vivir? O podemos formularla de otra manera. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Y la respuesta nos la da el mismo libro de Job en el capítulo 14, versículo 10. Pero el hombre muere y es consumido. El hombre llega a su fin y deja de ser. Es decir, cuando uno muere, deja de existir y la razón es bien sencilla. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, nos dice que el polvo vuelve a la tierra como lo que era y el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Y para entenderlo mejor podemos recurrir a un ejemplo práctico. El agua está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Qué ocurre si nosotros tratamos de separar el átomo de oxígeno con los dos átomos de hidrógeno? Pues que no hay molécula de agua, deja de ser agua. Lo mismo ocurre con el ser viviente o alma viviente. Si nosotros tratamos de separar el polvo de la tierra del espíritu de vida que lo da Dios, entonces deja de ser un alma viviente. Para poder entender mejor esto, vamos a el momento en el que Jesús está en la cruz, a punto de morir, y expresa unas palabras dirigidas al Padre en el que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús está a punto de morir y sabía perfectamente que su espíritu volvería al Padre, que fue el que se lo dio, y por eso se lo encomienda a él. También tenemos otro ejemplo que está en el libro de los Hechos, que es el ejemplo de Esteban, cuando va a ser apedreado, que lo sacan de la ciudad. Y bueno, tiene unas palabras, y una de sus últimas palabras fue: Jesús, Señor nuestro, recibe mi espíritu. También Esteban sabía perfectamente que el espíritu volvía a Dios y por eso él le pedía que recibiera su espíritu de nuevo. Por tanto, sabemos que cuando la persona muere, deja de ser, pero ¿cómo se encuentra? ¿En qué estado está la persona que ha muerto? En el libro de Job, en el capítulo 3, versículo 13 nos dice: Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. La palabra duerme fue la que utilizó Jesús para referirse a la muerte de su amigo Lázaro en el libro de Juan, en el capítulo 11. Y la historia a la que hace referencia esta situación se encuentra en este capítulo, en este libro, y vamos a hablar un poco de ella. Encontramos aquí a Lázaro, un buen amigo de Jesús, que está enfermo. Sus hermanas Marta y María envían un mensaje a Jesús para que conozcan la situación en la que está su amigo y le dicen: al que amas está enfermo.
y Jesús permanece más tiempo en el lugar donde se encontraba, como si no le importase mucho la enfermedad de Lázaro. Pero transcurridos unos días, Jesús decide ir a Betania, donde vivía el enfermo, su amigo Lázaro, y se lo comunica a sus discípulos. Lázaro duerme y voy a ir a despertarlo, pero el problema es que sus discípulos no entendían a lo que se refería. Entonces Jesús les tuvo que hablar claramente. Lázaro ha muerto. Cuando Jesús llega a Betania, Lázaro había muerto y Jesús va al sepulcro y les pide que retiren la piedra. Y Marta le dice claramente que Jesús, que huele, que ya hace 4 días que ha muerto, ¿no? Jesús se coloca delante del sepulcro y sus palabras son: Lázaro, sal fuera. Jesús no dice Lázaro baja del cielo o sube del infierno o sal del purgatorio. Jesús dice sal fuera, y Lázaro salió de la tumba, ya que había sido abierta, por sus propios pies, atados con vendas y su rostro envuelto en el sudario, tal como se lo había dejado en el sepulcro cuando había muerto. En el caso de Lázaro fue resucitado y volvió a vivir durante un tiempo, aunque luego de nuevo murió. Y la palabra de Dios se nos habla en 2 casos que 2 personas fueron resucitadas y ascendieron al cielo. Tenemos que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 31, hemos citado ya antes que Dios resucitó a Jesús del reino de los muertos y no lo dejó allí, y su cuerpo no vio corrupción, no fue consumido, y después subió al cielo. Pero también tenemos otro caso, además del de Jesús, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, versículo 5, donde nos habla de la muerte de Moisés en el monte Nebo, y Dios lo sepulta allí, pero también sabemos que el diablo lucha con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, como dice en el libro de Judas en el versículo 9. ¿Cómo sabemos el final de esta lucha? ¿En qué desencadenó? En Mateo, en el versículo 3 del capítulo 17, en el monte de la transfiguración, aparecen 2 personas hablando con Jesús, una es Elías y la otra es Moisés. Está claro que ambos ascendieron al cielo después de ser resucitados, rescatados de la muerte, porque no es posible ir al cielo cuando una persona está muerta. La Biblia es clara con respecto a que el alma no es inmortal. Como dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, el alma que pecare, esa morirá. El problema es que se nos hace creer que el hombre cuando muere sube al cielo y se usan textos como estos: el ladrón en la cruz y el rico y Lázaro. Vamos a ver el caso del ladrón en la cruz. Cuando Jesús es crucificado, lo colocaron en medio de 2 ladrones. Y uno de ellos estaba a la derecha y el otro a la izquierda. Uno de ellos le decía que si él era el Hijo de Dios, el Cristo, que se salvase a sí mismo y además también que le salvase a ellos. Pero el otro ladrón le respondió: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Esto lo tenemos en el libro de Lucas, en el capítulo 23, versículos 39 y 40. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, le decía, pero este no ha hecho nada. Y le dijo a Jesús este ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si vamos al libro de Juan, en el capítulo 19, 31 al 33, encontramos varios aspectos importantes. Jesús había muerto 6 horas después de ser crucificado y su cuerpo fue introducido en la tumba 3 días. El ladrón seguía vivo y por eso le rompieron las piernas. Jesús resucita el domingo y cuando se encuentra con María le dice en Juan, capítulo 20, versículo 17, no me toques, pues todavía no he ascendido a mi Padre. Es decir, Jesús no ascendió al cielo mientras estuvo en la tumba, porque estaba muerto y lo hizo después de resucitar varios días después. Jesús lo que le dijo al ladrón fue que le resucitaría cuando regresara y estaría con él en su reino. No que resucitaría en ese mismo día, porque era imposible.
ambos habían muerto en diferentes horas, etc. En la Biblia aparece también la historia del rico y Lázaro, que también se emplea para afirmar que el alma es inmortal. ¿Por qué? Porque en esta historia hay dos personas, una rica y la otra el mendigo, Lázaro. Este era pobre y estaba a la puerta del rico para comer las migajas de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas, como vemos en la imagen. Pero murió Lázaro, el mendigo, y fue llevado con los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, y dio voces para pedirle a Abraham que enviara a Lázaro para que le aliviara su tormento. Pero Abraham le dijo que cuando él vivía tenía bienes y Lázaro tenía males, y ahora Lázaro es el que es consolado y él era el atormentado, y además no se podía pasar de un lado al otro. Bueno, vamos a ver qué aparece aquí que nos puede resultar extraño, porque si estamos hablando, intentando demostrar que la Biblia dice que el alma no es inmortal, ¿por qué aparece esta historia en la Biblia, precisamente en la palabra de Dios? Bueno, ¿qué creían los judíos de la época de Jesús? Algunos de los judíos de la época de Jesús precisamente creían en la inmortalidad del alma y pensaban que recibían su recompensa como Lázaro y castigo como el rico. Jesús usa su propia creencia para abrirles los ojos y presentarles la verdad. Primero, como hemos leído, les relata la historia, su propia historia en la que ellos creen, y cómo ellos ven la muerte en su historia. Y ahora Jesús es cuando les presenta la verdad, y se la presenta de la siguiente manera. Primero, la Biblia enseña que los hombres no reciben su recompensa cuando mueren, sino cuando Cristo venga después del milenio. Por tanto, no hay ahora infierno. En segundo lugar, tenemos: los ángeles recogen a los escogidos cuando Jesús viene y los llevan a Cristo, no al seno de Abraham, y a los impíos los echan al fuego después del milenio. Tercero, la Biblia nos enseña que en esta historia el rico se va al infierno, pero la Biblia dice que el hombre cuando muere se va al sepulcro y después del milenio al infierno. Cuarto, la Biblia enseña que no hay comunicación entre los vivos y los muertos. Y el quinto punto, la Biblia enseña que los muertos no saben nada. Cuando el hombre fue creado, necesitaba comer del árbol de la vida que estaba en medio del huerto del Edén, junto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque aquí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9, nos dice: y Jehová Dios hizo nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenemos que la idea de la inmortalidad del alma se originó en el Edén. Dios le dijo a Adán: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer, porque el día que de él coman, de hecho morirán. En su diálogo con la serpiente, Eva le responde: no podemos ni tocar ni comer, pero Dios solo había dicho que no podían comer. Y Satanás le dice que no morirían, sino que lo único que les sucedería es que serían como dioses. Dios dice en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 17: el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero Satanás presenta la idea de que no muere, sino que sigue viviendo en el mundo de los muertos, cuando la palabra de Dios había dicho que morirían y quedarían en un estado de sueño. Si el alma es inmortal, ¿para qué necesita una vida eterna? Es la idea que le presenta aquí la serpiente. Pero el problema es que no hay contacto ninguno entre el mundo de los muertos y el de los vivos, a pesar de que muchas veces se hace creer lo contrario. De hecho, cuando el rey David pierde a su hijo nacido de Betsabé, dice en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23: ¿acaso podré hacer que él regrese de nuevo? Yo voy a ir a él, pero él no podrá venir a mí.
Saúl había expulsado de la tierra de Israel a todos los adivinos y a todos los encantadores. Samuel, el profeta de Dios, había muerto y los filisteos le querían hacer guerra. Saúl tiene miedo y le consulta a Dios, pero no le responde. En 1 Samuel, el capítulo 28, versículo 6, dice: porque Dios no le responde a Samuel. Se había apartado de Dios y un espíritu malo lo atormentaba. Un día decide consultar a una pitonisa, para ello se disfraza porque no quería ser reconocido y va al lugar donde se encuentra esta pitonisa o esta adivina. Y en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 23 nos dice: como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Es decir, consultar a una adivina no estaba aprobado por Dios. Y Saúl, sin embargo, después de echarlos del país, decide ir a visitar a una que había en Endor. Lo increíble de este encuentro es que el primer error de Saúl es que jura, que es un pecado, como dice la palabra, porque dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, y que no haya más que esto, porque todo lo que hay más de esto procede del mal, dice en Mateo capítulo 5, 37. Y además de este error de decir que va a jurar, además jura por Jehová, que todavía es peor el error. Y el tercer error de Saúl es decir que, además de que jura por Jehová, se lo dice a una mujer que supuestamente está bajo el dominio del enemigo, que es Satanás. Y entonces esto crea un verdadero problema. ¿Por qué? Porque él trata de hacer venir al profeta Samuel con estos tres errores que no aprueba Dios. Hay dos cosas importantes que decir. En cuanto al profeta Samuel, ¿no había muerto Samuel? Los muertos están muertos en los sepulcros y no hay comunicación entre vivos y muertos, como hemos visto. La mujer, si era una supuesta adivina, no reconoció a Saúl hasta que le pidió que le trajera al profeta Samuel. Y la mujer le dijo: he visto dioses que suben de la tierra. Vamos a analizar esta frase: he visto dioses que suben de la tierra. Según la tradición, los muertos están en el cielo o en el infierno. Si queremos el argumento de la tradición, Samuel, como profeta de Dios, no había subido del infierno, sino bajado del cielo. Y se hubiera necesitado del poder y consentimiento de Dios. Pero la Biblia dice que Dios no actúa de esta manera. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a consultar a los muertos? Según el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 12, nos dice así: para Dios era una abominación y al pueblo de Dios no le estaba permitido practicar tales cosas. Así pues, en el libro de Isaías, en el capítulo 47, versículos 13 y 14, dice que a Dios no le agrada a los que observan las estrellas y cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre el que lo consulta, que es el zodiaco. También sigue diciendo que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 10, dice que Dios amonesta contra las costumbres paganas porque no le gusta a los que practican la adivinación. Por otro lado, tenemos que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 11, dice que no le gusta el hechicero, el adivino, el mago que consulte a los muertos. Si el soplo de vida se lo da Dios al hombre para vivir, cuando muere vuelve a Dios, el espíritu, como decía en Eclesiastés, como recordamos en esta imagen. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿quiénes son estos espíritus a los que se les consulta? ¿Y qué espíritu se le apareció a Saúl en su visita a Endor? Satanás y sus ángeles son reales, no son creados para asustar y que la gente se porte bien. Tampoco se les puede ver como lo muestran las caricaturas con cuernos y rabo. Son tan reales como que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos del 7 al 9, nos explica cómo en el cielo hubo una guerra y Lucifer y sus ángeles lucharon contra Jesús y los suyos, y finalmente estos fueron expulsados del cielo. Satanás y los ángeles caídos existen y pueden hacer las siguientes cosas:
pueden poseer a una persona. El espíritu puede, como en el caso de María Magdalena, que nos explica en Marcos, en el capítulo 16, versículo 9, cómo Jesús se le apareció a ella después de haber resucitado y de la cual había echado 7 demonios. Hay también otros casos. También tenemos que puede un demonio influir en una persona. El espíritu puede influir sobre una persona. Cuando Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, en Marcos capítulo 8, versículo 33, Satanás era el que estaba influyendo en Pedro para hablar como habló a Jesús en esa ocasión. Y por otro lado, puede disfrazarse como mensajero, como nos lo muestra en 1 Corintios 11, el versículo 14, donde dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Así pues, como hemos visto, hay varias situaciones en las que se manifiesta un espíritu. ¿Quién fue el que se apareció a Saúl con la divina de Endor? ¿Fue Samuel? No, claro que no. Fue el ángel caído. El que se le apareció a Saúl, un demonio, un espíritu tomó la forma del profeta Samuel, pero no era él, y le dijo: mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, como dice en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 28, en el versículo 19. ¿Cómo sabía Satanás que Saúl y sus hijos morirían al día siguiente? ¿Porque eran los planes de Satanás? Saúl se había apartado de Dios, estaba atormentado por un demonio, y como dice la Biblia, en 1 Samuel 16, en el versículo 14, Satanás decide que se destruya. Saúl se mató, se suicidó en la batalla. ¿Lo recordamos? 1 Samuel 31:4, Saúl le dijo a su escudero que se sacase su espada y le traspasase con ella para que no lo hicieran los enemigos, pero su escudero no quería por miedo, y tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Saúl sufrió las consecuencias de meterse en el terreno prohibido. En el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 10, versículos 13 y 14, dice así: así murió Saúl a causa de su gran infidelidad a Jehová, por no haber cumplido lo que él había ordenado, también por haber consultado los espíritus de los muertos. Cuando las personas se colocan en el terreno del enemigo, en el terreno de Satanás, se pueden hacer verdaderas locuras: comer lo sacrificado a los muertos, sacrificar a los hijos en su adoración a los demonios, y esto provoca la ira de Dios, evidentemente, porque Dios no quiere esto, que se dé estas cosas en las personas, en sus hijos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, nos dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después vendrá el juicio. Cuando Jesús venga a la tierra por segunda vez, no viene con muertos porque están dormidos, ni con los vivos porque están en la tierra. Viene con sus ángeles y va a resucitar a los muertos y recoger a los vivos que crean en él, para llevarlos con él. Y esto lo encontramos en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos del 15 al 17. Cuando la persona muere, ya no se puede hacer nada por ella, ni poner velas, ni misas por los difuntos, etc. Hay muchas personas que piensan que los que se portan mal sufren el tormento del fuego eterno hoy. Pero, ¿qué enseña la palabra acerca de esto? En el Salmo 37, en el versículo 34, nos dice: cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. No hay nadie todavía que esté siendo atormentado en el fuego eterno, porque todavía no se ha terminado el juicio de Dios. Así que, ¿a quién se va a juzgar? En Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 5, dice: a todos, pero ellos darán cuenta a Dios, que juzgará a vivos y a muertos. Si todos, vivos y muertos, van a ser juzgados, la pregunta será: ¿cuándo y dónde van a ser juzgados? En esta diapositiva se nos muestra la imagen del tabernáculo o santuario, que estaba formado por dos compartimentos: el lugar santo y
y el lugar santísimo. Esto fue construido por Moisés en el desierto, era transportable, y su copia, su modelo original fue el santuario celestial que Dios le mostró para que pudiera hacer este terrenal. Como he dicho, estaba formado en su interior por 2 compartimentos con una serie de muebles, y según la profecía de Daniel 8, en el versículo 14, que habla de la terminación de los 2300 años o días, esto concluiría esta profecía en el año 1844, en la que se expresa que Jesús pasaría de ocupar el lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial para empezar con el juicio. Entonces, desde 1844, que es cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, es cuando las personas están siendo juzgadas. Todos los hombres que han creído en Jesús son juzgados en el juicio que se está realizando en el santuario celestial. Y cuando Jesús vuelva por segunda vez, todos los hombres habrán sido juzgados y se les dará su recompensa. El que no esté inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20, el versículo 15. Ahora mismo no hay fuego eterno, aunque muchos creen que sí y que hay personas que se están consumiendo en él. Pero sí que se prepara para los que no quieran arrepentirse y también para el diablo y sus ángeles, como dice en el libro de Mateo, capítulo 25, en el versículo 41. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el adversario diablo y sus ángeles. ¿A dónde está ese fuego o lago de fuego? No es un lugar en las profundidades de la tierra, sino la misma tierra se transformará en un lago de fuego y azufre, como dice en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra actuales están preservados por su palabra, siendo reservados para el fuego, para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Y el diablo y los ángeles caídos fueron expulsados del cielo y arrojados a la tierra, como hemos comentado antes, y ahora no hay nadie en el infierno. Aunque algunos creen que el Seol es el infierno, si vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 27, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, en el infierno. Se refiere que Jesús no podía estar en el sepulcro, no lo iba a dejar en el sepulcro pasados los 3 días, lo iba a sacar de él, y hace referencia al Seol, que es el sepulcro. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 20, nos dice: todo va a un mismo lugar, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Así pues, no podemos decir que el alma es inmortal porque la palabra de Dios dice que no lo es. Primero, porque el polvo, que es el cuerpo, vuelve al polvo. Segundo, porque el soplo de vida, que es el espíritu, vuelve a Dios. Y tercero, porque el alma, que es el ser viviente, deja de existir, como ya hemos visto. No olvidemos que la idea de inmortalidad del alma se originó en el Edén, el día que el diablo, la serpiente, le dijo a Eva a través de la serpiente que aunque comieran no morirían, sino que serían como dioses. Esta doctrina es uno de los mayores engaños para separar al hombre de Dios y apostatar de la fe. En 1 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los días últimos algunos apostatarán, dejarán la fe, porque escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que el Señor nos ayude a entender su palabra y no dejarnos engañar por las doctrinas de demonios.